Cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas aparecen en aproximadamente 7 de cada 1000 niños nacidos vivos. 2/3 de ellos mueren en el primer año si no se diagnostican y se aplica el tratamiento apropiado. Las cardiopatías congénitas se subdividen en dos grandes grupos: las cianógenas y las no cianógenas. Las cardiopatías no cianógenas se caracterizan por tener una alteración estructural de las válvulas cardíacas de los grandes vasos o de la pared ventricular, o bien otras patologías donde sí hay un cortocircuito, pero la sangre oxigenada es la que pasa a las cavidades derechas, por lo que no aparece cianosis, como es el caso de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Por su lado, las cardiopatías cianógenas son patologías donde es necesario un cortocircuito veno-arterial en las que la sangre aún no se ha oxigenado, como es el caso de la coartación de la aorta, la tetralogía de Fallot y la transposición de los grandes vasos. La comunicación interauricular es un defecto de nacimiento en el corazón en el que hay un orificio en la pared septal que separa las cavidades superiores del corazón. El orificio puede ser de distintos tamaños y puede cerrarse por sí solo o requerir cirugía. Si alguna de estas aberturas no se cierra, queda un orificio y a esto se le llama comunicación interauricular o defecto septal auricular. El orificio aumenta la cantidad de sangre que pasa por los pulmones y con el tiempo puede causar daños en los vasos sanguíneos de los pulmones. El daño en los vasos sanguíneos de los pulmones puede causar problemas en la edad adulta como hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Otros problemas pueden incluir latido cardíaco anormal y mayor, riesgo de accidente cerebrovascular. La comunicación interauricular está presente desde el nacimiento, pero muchos bebés no tienen signos ni síntomas. Los signos y síntomas de una comunicación interauricular grande o una que no ha sido tratada incluyen los siguientes: infecciones respiratorias o pulmonares frecuentes, dificultad para respirar, cansancio al comer, especialmente en bebés, dificultad para respirar al hacer actividad física o ejercicio. Se incluyen también latidos irregulares o sensación de sentir el latido del corazón, soplo cardíaco o ruidos silivantes que pueden oírse con un estetoscopio, hinchazón de las piernas, los pies o el área del estómago y el accidente cerebrovascular. Es posible que una comunicación interauricular no sea diagnosticada hasta que la persona sea adulta. Una de las formas más comunes en que se identifican las comunicaciones interauriculares es mediante la detección de un soplo cuando se escucha con un estetoscopio el corazón de una persona. Si se detecta un soplo o existen otros signos o síntomas, el proveedor de atención médica podrá solicitar una o más pruebas para confirmar el diagnóstico. La prueba más común es la ecocardiografía, que es una ecografía del corazón. La comunicación interauricular interventricular, también llamada defecto septal interventricular, es un defecto de nacimiento en el que el corazón, en el cual hay un orificio en la pared septal de las dos cavidades inferiores del corazón. En los bebés con comunicación interventricular, la sangre frecuentemente fluye del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho a través del defecto del septo y de ahí a los pulmones. Esta cantidad extra de sangre que el corazón bombea a los pulmones hace que tanto el corazón como los pulmones se esfuercen más. Con el tiempo, si el defecto no se repara, puede aumentar el riesgo de que presenten otras complicaciones como insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, ritmo cardíaco irregular o accidente cerebrovascular. Los bebés que tienen la comunicación interventricular pueden tener un orificio o más en diferentes partes del septo. Hay varios nombres para estos orificios. Algunos lugares y nombres comunes son los siguientes: comunicación interventricular infundibular, que en general este es un orificio en donde partes del septo ventricular deben unirse justo debajo de las válvulas pulmonar y aórtica. La comunicación interventricular perimembranosa es un orificio en la sección superior del septo ventricular.
La comunicación interventricular del septo de entrada es un orificio en el septo cerca de donde la sangre entra a los ventrículos a través de las válvulas tricúspide y mitral. Este tipo de comunicación interventricular también puede ser parte de otro defecto cardíaco llamado comunicación auriculoventricular. La comunicación interventricular muscular es un orificio en la parte inferior muscular del septo ventricular y es el tipo más común de comunicación interventricular. El tamaño de la comunicación interventricular influirá en los síntomas que habrá presentes, si es que hay síntomas y si el médico oirá un soplo cardíaco durante el examen físico. Los signos de este defecto cardíaco podrían estar presentes desde el nacimiento o podrían no aparecer hasta mucho después. Si el orificio es pequeño, generalmente se cerrará solo y es posible que el bebé no presente ningún signo del defecto. Sin embargo, si el orificio es grande, el bebé podría tener síntomas incluidos los siguientes: dificultad para respirar, respiración fuerte o acelerada, sudoración, cansancio durante la alimentación o poco aumento de peso. Durante el examen físico, el médico podría oír el distintivo sonido silbante que se llama soplo. Si el médico oye un soplo o hay signos presentes, podrá solicitar una o más pruebas para confirmar el diagnóstico. La prueba más común nuevamente es el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón que puede mostrar los problemas que hay en la estructura del corazón, el tamaño del orificio y cuánta sangre pasa por el orificio en caso de la ecocardiografía con Doppler. El conducto arterioso es una comunicación normal entre la arteria pulmonar y la aorta y es necesario para la circulación fetal apropiada. Al nacer, el aumento de la presión parcial de oxígeno y el descenso de la concentración de prostaglandinas induce el cierre del conducto arterioso, que suele comenzar dentro de las primeras 10 a 15 horas de vida. Si no tiene lugar este proceso normal, el conducto arterioso permanece permeable. Las consecuencias fisiológicas dependen del calibre del conducto. Un conducto arterioso pequeño calibre rara vez causa síntomas. Uno de gran calibre causa un cortocircuito izquierda-derecha importante. Con el tiempo, un cortocircuito de gran magnitud determina un aumento del tamaño del corazón izquierdo, hipertensión arterial pulmonar y aumento de la resistencia vascular pulmonar, que causan finalmente el síndrome de Eisenhower. La presentación clínica depende del calibre del conducto arterioso permeable y la edad gestacional en el momento del parto. Los lactantes y los niños con un conducto arterioso permeable pequeño suelen ser asintomáticos. Los lactantes con un conducto arterioso permeable grande tienen signos de insuficiencia cardíaca. Los recién nacidos prematuros pueden presentar dificultad respiratoria, apnea, empeoramiento de los requerimientos de ventilación mecánica u otras complicaciones. Los signos de insuficiencia cardíaca son más tempranos en los recién nacidos prematuros que en los de término y pueden ser más graves. A menudo, un gran cortocircuito a través del conducto arterioso contribuye de manera importante a la gravedad de la patología pulmonar de la prematurez. La mayoría de los niños con un conducto arterioso permeable pequeño tienen primero y segundo ruidos cardíacos y pulsos periféricos normales. Se ausculta en forma óptima un soplo continuo de grado 1, 3 a 6 en la parte superior del borde esternal izquierdo. El soplo se extiende desde la sístole hasta después del segundo ruido cardíaco, o S2, en la diástole y suele tener un tono diferente en la sístole que en la diástole. El examen físico sugiere el diagnóstico, que es avalado por la radiografía de tórax y el electrocardiograma y confirmado por ecografía bidimensional con estudio de flujo Doppler en color. Por lo general, la radiografía de tórax y el electrocardiograma son normales si el conducto arterioso permeable es pequeño. Si el cortocircuito es significativo, la radiografía de tórax muestra prominencia de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente y aumento de la trama vascular pulmonar. El electrocardiograma puede revelar hipertrofia ventricular izquierda.
La ecografía proporciona información importante sobre la importancia hemodinámica de un conducto arterioso permeable mediante la evaluación de una serie de parámetros. No se requiere cateterismo cardíaco a menos que se utilice con fines terapéuticos. La coartación de la aorta es un defecto de nacimiento en el cual una parte de la aorta, el tubo que lleva la sangre oxigenada al cuerpo, es más estrecha de lo usual. Si el estrechamiento es bastante grave y no es diagnosticado, el bebé podría tener serios problemas y podría necesitar una operación u otros procedimientos poco después de nacer. Por esta razón, la coartación de la aorta es a menudo considerada un defecto de nacimiento congénito grave del corazón. Este defecto se produce cuando la aorta no se forma correctamente mientras el bebé crece y se desarrolla durante el embarazo. Por lo general, el estrechamiento de la aorta se produce en la parte del vaso sanguíneo justo después que las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y los brazos cerca del conducto arterioso persistente, aunque a veces el estrechamiento ocurre antes o después del conducto arterioso de Botán. El estrechamiento o coartación bloquea el flujo normal de sangre al cuerpo. Esto puede revertir el flujo hacia el ventrículo izquierdo del corazón, lo cual hace que los músculos en este ventrículo trabajen más para sacar la sangre del corazón, debido a que el estrechamiento de la aorta se encuentra generalmente después de que las arterias se ramifican hacia la parte superior del cuerpo. La coartación en esta parte puede causar presión arterial normal o alta y pulsaciones de sangre en la cabeza y los brazos, y presión arterial baja y pulso débil en las piernas y la parte inferior del cuerpo. Generalmente la coartación de la aorta se diagnostica después del nacimiento del bebé. Que tan temprano en la vida se haga un diagnóstico depende por lo general de cuán leves o graves sean los síntomas. Aquellos con un estrechamiento grave tendrán síntomas más tempranos en la vida, mientras que es posible que los bebés con un estrechamiento leve nunca tengan problemas o que los signos no sean detectados hasta más adelante en la vida. Por lo general, en los bebés con una afección más grave, los primeros signos incluyen piel pálida, irritabilidad, sudor abundante, dificultad para respirar. La detección del defecto se hace a menudo durante un examen físico. En los bebés y en las personas mayores el pulso será normalmente más débil en las piernas o en la ingle que en los brazos o el cuello, y se podría oír un soplo cardíaco anormal causado por la sangre que no fluye adecuadamente con el estetoscopio del médico. Los niños mayores y los adultos con coartación de la aorta a menudo tienen presión arterial alta en los brazos. Una vez que se sospecha su presencia, la prueba que más se usa para confirmar el diagnóstico es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía del corazón que puede mostrar si hay problemas en la estructura del corazón y el flujo de sangre que pasa a través de él, y que también está funcionando el corazón. Mostrará la ubicación y la gravedad de la coartación y si hay o no cualquier otro defecto cardíaco. Otras pruebas pueden ser usadas para medir el funcionamiento del corazón y son las radiografías de tórax, los electrocardiogramas, las imágenes por resonancia magnética y el cateterismo cardíaco. Por último, la tetralogía de Fallot consiste en los siguientes 4 defectos del corazón y sus vasos sanguíneos. Un orificio entre los 2 ventrículos del corazón, que también se llama comunicación interventricular. El estrechamiento de las válvulas pulmonar y de la arteria pulmonar principal o estenosis pulmonar. La válvula aórtica que se abre hacia la aorta es más grande de lo normal y parece abrirse desde ambos ventrículos y no solamente desde el ventrículo izquierdo como en un corazón normal. Este defecto, la válvula aórtica se sitúa directamente encima de la comunicación interventricular. La pared muscular de la cavidad inferior derecha del corazón o el ventrículo derecho es más gruesa de lo normal. Esto también se llama hipertrofia ventricular. Debido a que los bebés que tienen tetralogía de Fallot pueden necesitar cirugía u otros procedimientos poco tiempo después de nacer, se considera que este defecto de nacimiento o congénito del corazón es grave.
Este defecto cardíaco puede hacer que se reduzca la cantidad de oxígeno que hay en la sangre que va al resto del cuerpo. Los bebés con tetralogía de Fallot pueden tener una coloración azulada en la piel, a lo cual se le llama cianosis, porque la sangre no lleva suficiente oxígeno. Los bebés podrían no nacer con esta coloración en la piel, pero después presentar episodios repentinos de esta coloración azulada cuando lloran o comen. La tetralogía de Fallot generalmente se diagnostica después de que nace el bebé, a menudo después de que el bebé tiene un episodio cianótico al llorar o comer. La prueba más común es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía del corazón que puede mostrar cuando hay problemas con la estructura del corazón y cómo está funcionando el corazón con este defecto. Y eso es todo.